Bendito es el nombre del Señor. Allá en el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 8, nos dice así en el nombre de las tres divinas personas, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tal y como está escrita. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofía y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en el que habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en el que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha de manos, al hacer de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitado con él mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos, y a vosotros estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. Vamos a llegar hasta ahí. Gloria a Dios. Como dice las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Hablando siempre el apóstol Pablo. Amados hermanos, cuando él dice, mirad que nadie os engañe. Seguimos hablando siempre la verdad, porque así el Señor Jesucristo lo anunció, así él mismo lo habló, diciendo que la palabra se tenía que hablar tal y como estaba escrita. Nosotros tenemos ya la plenitud de vida, pero ya no en este mundo, sino que en Cristo Jesús. Y por eso, amados hermanos, vemos que cuando nuestra mente está enriquecida, cuando nuestra mente está llena del Espíritu, no hay quien nos pueda engañar. No hay quien nos pueda decir tales cosas con palabras adulteradas o con palabras compuestas, tanto como por el hombre, porque esto es lo que hoy en día se ha venido haciendo, que a la palabra, amados hermanos, se le es quitada o se le es puesta. Pero como dijo el apóstol Pablo, cuando él ya tenía su ministerio, él venía hablándole a los gentiles. Él venía hablándoles a todos aquellos quienes le escuchaban. Y él siempre en sus recomendaciones estaba, mirad que nadie os engañe por medio de filosofía. ¿Por qué? Porque muchas veces el hombre viene trayendo palabras compuestas. El hombre viene encubiertamente saliendo hoy en día trayendo muchos engaños a esta tierra. Pero el Señor, que ha encomendado a muchos de sus siervos hablar de su palabra, dice la palabra del Señor que debemos de estar atentos con nuestra mirada, con nuestros oídos y con nuestro corazón, enriqueciendo siempre nuestra mente, nuestro corazón y nuestra alma delante de nuestro Dios, pero con la sabiduría que viene de lo alto, que es nuestro Padre Celestial. Siempre el Señor Jesucristo encomendaba a los apóstoles cuando Él iba por los caminos, por las ciudades y aldeas, cuando iba a los templos, cuando iba, amados hermanos, a esos lugares, Él siempre hacía reuniones, Él siempre llamaba a la gente para enseñarles, para hacerles ver. Y hoy en día la palabra se dejó escrita para que nadie, pues, sea engañado. Porque vienen los tiempos, de los cuales muchos de los hijos del Señor serán engañados.
Hay muchos amados hermanos que han estudiado tanto de la palabra, que para ellos ya nada es pecado, que para ellos ya nada es malo, que para ellos, amados hermanos, la palabra se las han venido acomodando como a ellos mejor les parece. ¿Sabe? Pero claramente lo dice el apóstol Pablo. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofía y huecas, sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según a Cristo. Veamos cómo el apóstol Pablo le habla a aquella gente. ¿Por qué? Porque de ahí, amados hermanos, se venía viendo cómo se venía levantando el hombre y la mujer para engañar a muchos. Vemos hoy el mundo, amados hermanos, que como hemos venido hablando antes, que muchos empezaron en el espíritu, pero que ahora van terminando por la carne. Y por eso el apóstol Pablo ahora dice a través de la palabra, habla de las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo. ¿Por qué? Porque ya no hablan según el Espíritu de Dios, según la palabra de Jesucristo, sino según su mente y su corazón. Ellos mismos son los que vienen sacando sus propias conclusiones de su mente y de su corazón, pero no las vienen sacando de la palabra. Por eso el apóstol Pablo decía, yo vengo a hablarle de una palabra sólida, de una palabra pura, de una palabra sin contaminación y sin adulterarla. Y él decía, tengan mucho cuidado. Yo no quiero que nadie, pues, sean engañados. Porque a través de las filosofías huecas del hombre, muchos hoy en día son engañados. Porque hablan y practican aún todavía las cosas de las cuales ya no deben de practicar. En el 9 nos dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Deidad, oiga. Porque el que de la carne habla es porque aún todavía no ha dejado los rudimentos de este mundo. Pero el que viene de Cristo habla del Espíritu. Habla a través de nuestro Dios Todopoderoso. Vosotros estáis completo en el que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha de mano. Porque en aquel tiempo los que hacían estas cosas de circuncidarse era, amados hermanos, era humano, mas ahora todo hombre es circuncidado por el poder del Espíritu Santo. Por eso dice que no fue hecho por manos de hombre, sino por manos de nuestro Dios. En él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al hacer de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Sepultados con él. ¿Con quién? Con Cristo Jesús. Con Cristo Jesús hemos sepultado nuestra carne. Hemos sepultado todos los deseos que vienen de lo profundo del corazón, la cual no es agradable delante de Dios. Vosotros en el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros estando muertos en pecados, él nos perdonó y nos hizo vivir nuevamente, pero ya no en la carne, sino en el Espíritu.
cómo el apóstol Pablo venía hablándole a aquel pueblo. Cómo el apóstol Pablo venía hablándole a aquella gente de la cual decía: ya no es tiempo de vivir en la carne, sino en el espíritu. Porque el que vive en la carne, las cosas de este mundo piensa, pero los que viven en el espíritu, en las cosas que están allá arriba, piensa. Entonces dice la palabra del Señor. En el 13 dice: y a vosotros, estando muertos en pecados, y en la circuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos nuestros pecados. El Señor, amados hermanos, cuando llegamos hacia Él, Él vino a perdonar todos nuestros deleites, todos nuestros dolores, todos nuestros pecados, todas nuestras enfermedades. Él las llevó a la cruz del Calvario, y dice la palabra, y lo creemos en el nombre de Jesús, porque así es. Qué lindo es cuando en el Señor Jesucristo tú y yo creemos, porque la palabra del Señor dice que en Él cree, todo le es posible. ¿Sabe, amados hermanos, que cada vez que leemos la palabra, llega algo tan especial que nos hace crecer espiritualmente? Y que nuestra fe no desvanece, sino que es aumentado cada día más y más. He creído en el Señor plenamente, y que todo lo que le he pedido al Señor, Él me lo ha dado. Yo digo: Señor, gracias, porque tú nunca, en mi vida, nunca me has dejado en vergüenza. Y por eso doy gracias al Señor Jesucristo, porque Él ha perdonado todos mis pecados. Porque Él me ha hecho una mujer libre, me ha hecho una mujer llena de su espíritu, me ha hecho una mujer, amados hermanos, puedo decir que soy rica. ¿Por qué? Porque lo tengo a Él en mi corazón, y porque su palabra la he puesto en práctica. Él ha venido anulando todo eso que había dentro de nuestras vidas. Todo lo que el enemigo había sembrado en nuestras vidas, el Señor ha venido para desecharlo de nuestra vida y hacer de nosotros algo especial. Cuando Él dice en la palabra, en el versículo 13, y a vosotros, estando muertos en pecado, y en la circuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, oiga, que no nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola ¿en dónde? En la cruz. Ahí el Señor Jesucristo clavó todo, amados hermanos, lo que nos agobiaba, todo lo que nos hacía ver, amados hermanos, hacia nosotros en delitos y en pecado. Él dice en su palabra que Él vino a anularlo todo. Bendito es el nombre del Señor. Ahora nos hemos despojado de todos los principados, de las potestades de este mundo. Ahora podemos decir que somos hijos de un rey que un día, dejando su trono, vino a esta tierra para darnos la salvación. Hoy podemos decir: Señor, gracias por ese gran amor y misericordia que tú tuviste por mí y por el mundo entero. Porque, sabe, amados hermanos, nadie en este mundo, y lo hemos visto, nadie haría o pudiese hacer lo que Jesucristo hizo por nosotros. Nadie puede dar la vida por nadie, solamente Jesucristo.
Él dio su vida por nosotros, y no solamente eso, sino que también vino anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. Él vino a quitarla de en medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades, que los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie nos juzgue, oiga, porque sinceramente los que aún todavía no han conocido a Cristo todavía están siendo esclavos del mundo. Y a ellos no los vamos a juzgar, sino más bien le vamos a hablar que hay un Cristo de poder. Que hay un Cristo que salva, que sana, que libera, que rompe cadenas, que perdona pecados. Bendito es el nombre del Señor, y que dice: ven a vivir una vida agradable delante de Él. Veamos lo que dice la palabra del Señor, amados hermanos. Cuando Él nos habla muy claramente a través de su palabra y nos dice de que Él vino a este mundo con un propósito. Sabemos que cada uno de nosotros en esta tierra tenemos un propósito. Como padres de familia, al vivir en este mundo tenemos un propósito. Y Jesucristo también tuvo o tiene ese propósito para cada uno de sus hijos. Y el propósito de Él es de que todos procedan al arrepentimiento. Que todos le digan a Él: Señor, aquí está mi vida. Se la entrego a ti porque solamente tú lo mereces. Recuerda todo lo que el Señor Jesucristo hizo por ti. Haz un recordatorio leyendo su palabra. Desde el momento en que Cristo vino a este mundo, el dolor y el gran sufrimiento por la cual Él tuvo que pasar. Pero sabes, como dice la palabra del Señor, que como cordero fue llevado al matadero, aún siendo acusado inocentemente, siendo golpeado y escupido, siendo abofetado. Él no abrió su boca, porque el propósito de Él era al morir en la cruz del Calvario para darte vida a ti, hermano, amigo y amiga. El propósito del Señor Jesucristo era ponerte a ti en libertad, ponerte a ti en un lugar donde ahora Él está esperándote. De cuando Él dijo: me voy con Dios Padre a preparar un lugar para vosotros. Pero pensando en ti y en mí, en que qué sería de nosotros en este mundo sin tener a alguien que nos ayudara, sin tener a alguien quien estuviera consolando nuestra vida en este mundo lleno de maldad, en este mundo lleno de dolor. Siempre pensó Jesús y dijo: me voy, pero no los dejo huérfanos. He aquí mi espíritu con ustedes. Y el que consuela nuestra vida en el momento de aflicción, en el momento de tristeza, en el momento de dolor, en el momento de enfermedad, en el momento de angustia. Su espíritu nos consuela y nos abraza. Y pasa su poderosa mano por nuestra mejilla, limpiando nuestras lágrimas cuando lloramos en su presencia. El propósito de nuestro Señor Jesucristo y el propósito de este libro era para que tú
ahora sea rico en sabiduría y entendimiento. El propósito de este libro es para que tú seas rico en sabiduría y entendimiento. Para que, como decía el apóstol Pablo, para que nadie os engañe por medio de la filosofía huecas que hoy el hombre trae a este mundo. El Señor Jesús tiene ese gran propósito para tu vida, amigo. Él viene anulando toda acta de los decretos de los espíritus inmundos de esta tierra. Él viene quitando todo lo que agobia tu vida. Él viene para hacerte libre de toda esclavitud de este mundo. Recuerda todo lo que Él hizo para heredarte algo tan lindo y tan especial. Es que es muy maravilloso, amados hermanos, cuando hablamos de la palabra. Porque en nuestro corazón hay un gran tesoro. Cada vez que usted abre esta palabra, dentro de esta sagrada escritura hay un gran tesoro. Hay un gran tesoro escondido. Y en este tesoro vamos a encontrar la sabiduría y el conocimiento para nuestras vidas. Por eso dice la palabra del Señor. Esto lo digo, dijo Jesús de Nazaret, para que nadie os engañe con palabras persuasivas, con palabras suaves. Al mismo Jesús le decía, qué dura es tu palabra, Señor, ¿quién la podrá oír? Pero si el Señor Jesucristo nos habla de esta manera, es porque Él quiere, amados hermanos, que cada día crezcamos en la fe y en su espíritu. Que cada día crezcamos en sabiduría y en conocimiento de su palabra. Para que en los días malos nadie nos pueda engañar. Usted se da cuenta cuántos hombres han entrado encubiertamente diciendo, yo soy esto, soy lo otro, soy estudiado, tengo cuántas cosas. Y es ahí donde entra que dice que vienen diciendo que tienen filosofía, pero que son huecas. Traen sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos de este mundo, pero no la de Cristo Jesús. En el 17 del mismo libro nos dice todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad oculto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Oiga. Y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por la coyuntura y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. No el hombre, sino el que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, porque como si vivís en el mundo, os metéis
a preceptos. Como quien dice, tú y yo estamos en este mundo, pero somos cristianos creyentes del Señor. Y estamos en este mundo, pero ya no practicamos las cosas de este mundo. Esto lo dijo el apóstol Pablo a través de nuestro Señor Jesucristo, porque fue Él quien dio estas palabras para que el apóstol Pablo lo hablase. Aleluya. Nuestro conocimiento debe de crecer cada día más y más a través de la palabra de nuestro Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, porque como si vivíais en el mundo os sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques. O sea que como cristiano ya no nos pertenece tocar, ni ver, ni poner en nuestro cuerpo lo que ya no nos pertenece, porque este cuerpo es templo y morada de Cristo Jesús. Y que la palabra es tan clara. La palabra es tan clara como el agua que no podemos decir, bueno, yo le voy a quitar este versículo porque no me agrada, porque no me gusta. Pero ¿qué hay de aquellos quienes predican y no lo hablan o no lo dicen? Porque no quiere que nadie se dé cuenta de lo que la palabra del Señor dice. Es cierto, como dice mucho, estamos pisando aún todavía este mundo, pero ya no vamos a practicar las cosas de este mundo. Las modas, las cosas, ya no nos pertenecen a nosotros. Es que claramente lo dice la palabra del Señor y le voy a volver a leer. Estamos en el libro de Colosenses. El libro de Colosenses capítulo 2. Estamos leyendo el versículo 21. Tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques. Oiga, pero como leímos el versículo 20, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, si habéis muerto con Cristo, y cuando Cristo resucita juntamente con Él hemos resucitado, pero ya no en la carne, sino en el Espíritu, porque así lo dice la palabra. Entonces ahí donde dice, en cuanto a los rudimentos del mundo, porque como si vivéis en el mundo, os sometéis a precepto, o sea que no lo debemos. Por eso dice en el 21, tales como no manejes, ni gustes, ni aun lo toques. En conformidad a mandamientos y doctrinas de hombre. Ahí está lo que dice la palabra del Señor. ¿En qué estamos viviendo hoy en día? ¿En las doctrinas del hombre o en la doctrina de la palabra? Porque la doctrina de la palabra me dice, sed santo porque yo soy santo. Someteos, oiga, en obediencia al Padre, a como hijos obedientes. Así dice la palabra del Señor. Despojándonos del viejo hombre. No lo digo yo, lo dice la palabra. Porque muchos hoy en día están conformes, viviendo en los mandamientos y doctrinas de hombre. Cosas que todo se destruyen con el uso. Ahí está. Cosas que todo se destruye con el uso. Ah, esto ya se me terminó, voy y lo compro. Ah, esto ya no me gusta, voy y lo desecho y lo vuelvo a comprar. Cosas terrenales, cosas que se terminan. Y claramente hay una palabra que dice, amados hermanos, no gastéis el dinero en lo que no es pan, en lo que no deleita. Por eso dice la palabra del Señor, somos ricos si tenemos esta palabra. Si la vivimos, si la ponemos en práctica. Somos ricos en sabiduría y conocimiento, pero no de lo que traen los hombres, sino de lo que trae la palabra. Por eso el apóstol Pablo dijo, mirad que nadie os engañe, porque hablan bonito, porque se expresan bonito,
porque son estudiados, porque tienen cuántos diplomas, cuántas medallas, porque han estudiado libros, porque han estudiado según ellos la Biblia. Pero qué lástima porque la han estudiado, pero no se ven que la viva. Y a mí me enseña la palabra del Señor que debo dejar los rudimentos de este mundo, que debo de apartarme de todos los preceptos y deleite de este mundo, de las cuales no debo de manejar ni que me guste ni aun que lo pueda tocar. Que no me debo de conformar con los mandamientos y doctrinas de hombres, o cosas que todos se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Y tenemos muchas citas bíblicas a donde podemos ir. A donde podemos darnos cuenta que no solamente en este versículo nos habla de las cuales ya no tenemos que usar en nuestro cuerpo, porque ante los ojos de Dios Él lo abomina. Entonces, por ejemplo, amados hermanos, tenemos en el libro de Efesios, veamos qué dice el libro de Efesios. Me gusta siempre que quedemos bien, amados hermanos, entendido lo que la palabra del Señor nos dice. Queremos siempre dar confirmación que la palabra del Señor nos habla de una manera tan linda y tan especial. Veamos qué dice Efesios 2, 1, 5. Efesios 2 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundancias riquezas de su gloria y en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Ahí donde dice la palabra del Señor. Por eso Él dice que somos ricos en sabiduría, en entendimiento y en ciencia, porque por su palabra. Si vamos al libro de Romanos 6:4, Romanos 6:4, dice la palabra del Señor: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Se da cuenta lo que dice la palabra del Señor? Porque hemos hecho morir al pecado. Entonces dice la palabra del Señor: andemos en vida nueva. Ya no en la vida antigua, sino en una vida nueva, porque hemos hecho morir el pecado y todo lo que había en nosotros, deseos de la carne. Si vamos, amados hermanos, en el libro siempre de Efesios 2:15.
Efesios 2:15, veamos qué dice la palabra del Señor. Gloria a Dios, aleluya, bendito es el nombre del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Efesios 2:15. Dice, aboliendo en su carne, oiga, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos en un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliado con Dios, y ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que están cerca. Por medio de los unos a los otros tenemos entrada por un mismo espíritu hacia el Padre. Ahí está lo que dice la palabra del Señor. Efesios 4:16. 4:16 nos dice, de quien todo el cuerpo bien conocer, dice la palabra del Señor, conocer todo unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose. Oiga, para ir edificándose a una vida nueva en Cristo Jesús. Entonces, amados hermanos, el tema de la palabra nos dice plenitud de vida en Cristo Jesús. Si usted quiere leerlo en su casita, léalo en el libro de Colosenses capítulo 2, versículo 8, del 1 en adelante. Y ahí usted se va a dar cuenta donde dice que no nos conformemos con vivir como se está viviendo en este mundo, con las prácticas de las cosas mundanas. Porque si hemos hecho morir al viejo hombre, esto da a entender que tenemos una vida plena y nueva en Cristo Jesús de Nazaret. Así de que Dios me lo bendiga. Debemos de tener ese valor en Cristo Jesús. Vamos a orar. Y si alguno de ustedes tiene petición en esta noche, puede decir, hermana, necesito oración. El Señor ya conoce su situación. El Señor ya conoce por lo que usted está pasando. El Señor ya sabe cuál es su situación, cuál es el problema, cuál es la necesidad de su vida. Y le vamos a decir, Señor, si te he fallado, perdóname. Si aún no he hecho las cosas como a ti te agrada, perdóname. Quiero empezar a vivir una vida agradándote a ti. Y como dijo el apóstol Pablo, y que nadie, por medio de que digan yo sé, que yo estudié y que esto y lo otro, nos vengan a engañar. Porque usted y yo nos vamos a nutrir de esta palabra. Y vamos a vivir la doctrina, la cual el Señor mismo Jesucristo no nos dejó acá. Ya no es tiempo de seguir doctrinas de hombres, sino doctrina la cual nuestro Señor Jesucristo nos dejó.
Si Él dice que vivamos una vida plena en Él, una vida santa, una vida nueva, una vida sin mancha y sin arruga, vamos perfeccionándolo todos los días de nuestra vida con la palabra. No por nosotros mismos, porque nosotros mismos no vamos a poder. Pero si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, Él nos va a ayudar a que día con día tú vayas perfeccionando tu vida. Así de que no somos pobres, somos ricos. Porque somos hijos y hechuras de nuestro Dios Todopoderoso. Vamos a orar. Vamos a orar en esta hora. Padre, mi buen Dios, que estás en la gloria, en esta preciosa y bendecida hora, me